Hola, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes que van a entrar en vivo y que lo verán este mensaje grabado, esta lectura grabada. Hoy 24, lunes 24, no, ¿verdad? 22, ya ando mal. Sí, perdón, lunes 22 de marzo. Aquí en Tijuana pues amaneció fresco, pero ya no tan fresco como otros días. Qué bueno que nos acompañan. Hoy es el día, ando medio perdida, creo que es el día 81. Lo checaré bien. Pero qué bueno que siguen aquí, que siguen acompañándonos, que siguen leyendo y que siguen haciendo preguntas o haciéndose preguntas y reflexiones acerca de la palabra de Dios. Recordando tener siempre un lápiz, dependiendo si lo están leyendo la Biblia de manera, física o digital, tener un lápiz o tener un cuadernito donde hacer anotaciones, hacer preguntas para ustedes mismos de reflexión, poner datos históricos que quisieran investigar o poner algún concepto, buscar algún concepto que no conocen, porque existen algunas cosas que sí. Recuerden que siempre tenemos que tener el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Quién estaba alrededor? Y cuestiones así. Hola Jaime, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañas desde Mexicali. Bueno, hoy voy a leer Primera de Samuel 14 y 15. Nosotros usamos la nueva versión internacional. Igual ustedes pueden usar la versión que tengan en su casita. Esta para mí es más entendible por el lenguaje que trae. Voy a empezar con una oración. Ay, bendito papá, gracias mi Señor. Gracias Padre eterno por la bondad, Padre, con la que tú nos tratas, Señor, por la misericordia, la cual dice tu palabra que es nueva cada día, Señor. Gracias, Padre, por ese amor incondicional hacia nosotros, Señor. Te pedimos perdón si de alguna forma, Padre, nosotros te hemos ofendido, Padre. Gracias, gracias, gracias por ese gran sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, ya que gracias a Él podemos tener libre acceso a ti, Señor, una relación contigo. Tu palabra dice, búsquenme mientras pueda ser encontrado, clama a mí, yo te responderé y así lo creemos, Padre. Y por eso oramos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas en todo momento. Señor, en este día te queremos poner especialmente esta lectura en tus manos, este tiempo de lectura en tus manos. Bendice, Padre, a cada una de las personas que lo escucharán, ya sea en vivo o grabado, papá. Quita todo velo, Señor, quita toda duda. Revélanos, Señor, en tu palabra cosas que nosotros necesitamos, Señor. Aconséjanos, papá. Danos respuesta, mi Dios. Gracias, papá, porque sabemos que tú eres fiel ante todo, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primera de Samuel 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él a unos 600 hombres. El ephod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabob, el hijo de Fines y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Boses y Sene. El primero estaba al norte frente al Migmas, el otro al sur frente a Geba, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es tan difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Importante esto, ¿no? Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán,
Vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar, pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico entre el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados, pasen revista, a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor, así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas. Enseguida, Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron también a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pero Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Maldito el que coma algo antes de anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado, o sea, estaban en ayuno. Al llegar todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso bajo juramento al ejército solemnemente, diciendo, maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido de este botín que se le arrebató al enemigo. Cuanto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Migmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas, terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o una oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor.
Esa misma noche, cada uno llevó a su toro y lo degollaron ahí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo: Vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que mejor te parezca, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás a manos de Israel? Pero Dios no le respondió en aquel día. Así que Saúl dijo: Todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: Pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haga lo que le parezca, respondieron. Luego le rogó Saúl al Señor: Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: Echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo: Cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán. ¿Y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron: ¿Cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó mucho contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos: Jonatán, Isbi y Malquesúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Berat y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimax. El general de su ejército era Abneb, hijo de Ner, tío de Saúl, Ner y Quis. El padre de Saúl eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Primera de Samuel 15. Un día, Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos: hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: Váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes.
Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada, además de perdonarle la vida al rey Agag. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos bálidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás sí lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? Y voy a repetir, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Voy a volver a repetir esto. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró del borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta.
He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel: Tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya había pasado. Pero Samuel le dijo: Ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa de Gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Y bien, amigos, terminamos aquí los capítulos 14 y 15 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 15 fue el último. Y pues, chispas, hay muchas cosas que nos dejan reflexionando. Igual los pueden poner en los comentarios qué les pareció, porque lo que me quedo mucho pensando y que lo repetí 2 veces es qué le agrada más al Señor, que tú te sacrifiques o que le obedezcas. Y aquí lo respondió Samuel claramente lo dijo. Le agrada más la obediencia que nosotros tenemos. Saúl se dejó presionar como muchas veces nosotros nos dejamos presionar, por el ambiente, por el contexto, por los demás, por esa presión social. Pero fíjense cómo Saúl, siendo rey, tuvo ese gran castigo, ¿no? El reinado se le quitó. Samuel, que pues era su profeta, ¿no? El que lo había ungido, jamás lo volvió a ver, hizo duelo porque sabía que el Señor ya se había apartado de Saúl. Conocemos la historia de Saúl y la vamos a seguir viendo, escuchando el día de mañana con Claudia, pero solo me quedo reflexionando y solo me queda muy claro que tenemos que obedecer totalmente a Dios, no a medias. Saúl realmente sí mató a los amalecitas, pero él supuestamente tomó de lo mejor para ofrecerlo a Dios, pero eso no era lo que Dios le dijo. Dios le había mandado instrucciones claras, así como a veces a nosotros nos dice cosas específicas. Y hay veces que también nosotros es como que sí voy a ir, sí le voy a decir, sí le voy a hacer, pero yo pienso esto. Y en este caso, cuando Dios habla, es la voluntad de Dios la que se debe de obedecer, no nuestras creencias y no nuestra voluntad. Recuerden que Él conoce toda la película de las situaciones que pasan en la tierra. Nosotros vemos una pequeña escena y nos atrevemos a pensar a veces que Dios está equivocado. Aquí dice, la rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Estábamos viendo ayer en el servicio que se trató el tema de héroe, cómo Jesús es nuestro héroe y cómo quiere eliminar todo ídolo en nuestro corazón. Y la arrogancia es como el pecado de la idolatría. Ahí quedamos reflexionando. Entonces, Saúl, al ser el primer rey que tuvo Israel, en algo tan pequeño falló y no tuvo marcha atrás. Dios se apartó de él. Samuel ya no lo volvió a ver e incluso hizo duelo por él como si hubiera muerto. Y bueno, sabemos que la consecuencia del pecado pues es la muerte, y más que estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero pónganos ustedes ahí en los comentarios que Dios les habló en esta mañana, que reflexionan acerca de esto.
alguna vez Dios nos ha mandado, les ha mandado instrucciones específicas a través de un sueño de alguna persona o se los ha hecho sentir en su corazón y no lo hemos hecho. Gracias, gracias a Jesús. Ahorita nosotros fuimos redimidos y nuestros pecados ya han sido saldados, ya han sido limpiados, pero vemos cómo ningún sacrificio vale más que nuestra obediencia. La obediencia lo es todo ante Dios. Así que seamos obedientes, porque si a un rey lo destituyó en un segundo por su desobediencia y por no hacer y seguir completamente las instrucciones, pues chequemos cómo nosotros podemos actuar y qué consecuencias nosotros vamos a tener. Y el día de hoy fue todo. Me deja mucho reflexionando también en el liderazgo que tuvo Saúl, porque aunque fue rey, aunque dice que era bien parecido y muchas cosas, también su condición espiritual ya no estaba muy bien precisamente por la desobediencia, como lo veíamos ayer con César, ¿no? Que también leía acerca de Saúl. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Compartan este mensaje a quienes piensen que puede ser de edificación y realmente pues la palabra de Dios edifica a cualquiera. Nos seguiremos el día de mañana a las 7 de la mañana con Claudia. Recuerden que estamos en este reto 2021, lectura bíblica, de lunes a domingo, en punto de las 7 de la mañana. También les queremos hacer la mención que vamos a lanzar otro reto, así como el reto de lectura bíblica. Vamos a lanzar un nuevo reto acerca de bienestar. Todavía no sabemos el nombre, si será salud, si será bienestar, pero para todas aquellas mujeres, también pueden unirse varones que quieran cambiar esos hábitos alimenticios o agregar un poco de ejercicio. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que también ahí glorificamos al Señor. Entonces, pónganos en los comentarios o mándenos un inbox si están interesadas. Se está formando un grupo de personas para poder estar en este reto. Si tú quieres cambiar de hábitos, quieres entrar al reto, pues no dudes en inscribirte. Ahora sí que la líder de este reto, se lo vamos a dejar el liderazgo o que tome la iniciativa Lorena Sauceda. Recuerden que ya en el programa del jueves la comprometimos. Así que no dudes en escribirme un inbox o en ponernos en el comentario. Quiero pertenecer al nuevo reto también. ¿Ok? Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a retar toda nuestra carne. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarme. Bye.